Arquitentable. Si reseteamos la arquitectura, la sustentabilidad sería la secuencia de la humanidad. Esto es Arquitentable. Yo soy Luis. Yo soy Sandra. Y yo soy David. Y nosotros somos Arquitentable, el espacio de Yin Tehuanen. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en el segundo episodio de este proyecto. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, hoy nos toca retomar un poquito lo que vimos el episodio anterior, que francamente fue un agasajo para poder entender qué es la sustentabilidad. Pero yo les voy a decir a ustedes que son los arquitectos que me pareció que todas las soluciones que nos mencionaron pues partían de un espacio natural. Y me surgió la duda durante este tiempo, ¿y qué pasa con las ciudades? Bueno, Luis, lo primero que vamos a tratar de entender o vamos a tratar de poner un marco sobre el cual vamos a platicar es definir qué es una ciudad, porque ha habido muchísimas definiciones a través del tiempo de lo que es una ciudad. Vamos a aclarar que ahorita vamos a estar hablando de la ciudad moderna y independientemente del autor y la historia, digamos que hay algunas características que todos mencionan como algo en común. Lo primero es que es un sistema complejo de vialidades y edificios. La densidad de población es alta, la actividad económica principal es no agrícola, puede ser industrial, pueden ser servicios, puede ser comercio o una mezcla de todos. Y es un centro de importancia político, económico y geoestratégico. Y bueno, existen ciudades más complejas, otras más sencillas, y hay algunas que por su tamaño y complejidad se les llaman megalópolis, pues en muchos casos contienen en sí mismas sistemas que podrían considerarse ciudades múltiples. Y bueno, esta es como la definición general, vamos a estar hablando de esta parte, y para entender cuál es el origen de las ciudades voy a hablar un poquito de la historia, y ya sobre eso podemos ir platicando un poco más. Lo primero es que las ciudades modernas se desarrollan principalmente por la revolución industrial, y esto genera un éxodo que viene de la ciudad al campo con esperanza de una mejor calidad de vida y mejores condiciones laborales. En general, las ciudades garantizaban en ese momento que la esperanza de vida creciera para las personas que hicieran este éxodo, y esto generó que para el día de hoy el 56% de la población del mundo esté en las grandes urbes. Y bueno, para 2050 se espera que 7 de cada 10 personas vivan en la ciudad. Entonces, la pregunta que tú haces es súper importante porque al final pues hay una gran cantidad de población que está ahí. Pero a ver, entonces, ¿vivir en la ciudad es más sustentable o cómo va la cosa? Pues la sustentabilidad en las ciudades es un tema muy complejo. Habría que entenderlo desde varios puntos de vista, pero para comenzar tenemos que entender cuál es la visión de una ciudad sustentable. Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos de esta y futuras generaciones, ya que vela también por el bienestar social, económico y por supuesto ambiental. Esto incluye aspectos de energía, recursos de materiales, salud física y psicológica. ¿Ustedes creen que su ciudad cumple con estos requisitos? Escríbanos en los comentarios si tu ciudad es sustentable. Para poder introducirnos a estos temas tan complejos, lo iremos desmenuzando en una escala urbana y después a nivel vivienda. ¿Cuáles son los mayores problemas de las ciudades actualmente? Uno, el principal, es la gestión de los recursos energéticos y materiales. ¿Se han preguntado de dónde viene nuestra energía? A nivel nacional, obtenemos la energía de la siguiente manera. Termoeléctrica, 66%. Hidroeléctrica, 15%. Eólica y solar, 15%. Y el resto de fuentes alternativas como la nuclear o la geotérmica. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros prendemos nuestro foco, conectamos a cargar nuestro teléfono, prendemos la televisión, el 66% de esa energía viene de la quema de combustibles, tanto diésel, tanto carbón,
gas, y por lo tanto esta quema pues produce gases de efecto invernadero, ¿no? No hace falta redundar tanto en esto. Pero significa que obtenemos la energía de quemar cosas. ¿Saben cómo funciona una termoeléctrica? Yo no lo sé y yo creo que gran parte de nuestra audiencia tampoco lo sabe. Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues básicamente se trata de generar calor para evaporar agua que mueva unas turbinas. Simplemente es como una hidroeléctrica, pero se mueve a través de quemando cosas, calentando agua, generando vapor y moviendo una turbina. Por lo tanto, es una forma de generación bastante básica, pero muy contaminante. Suponiendo que la energía que utilizamos en nuestra casa está compuesta a partir del 66% de esto, pues sí, es una generación de contaminación considerable, ¿no? Bueno, los recursos en las ciudades realmente, pues, o en su mayoría se importan. Y cuando hablo de recursos hablo del agua, la comida y los residuos se exportan, o sea, todo lo que es drenaje y basura generalmente se manda fuera de la ciudad. Entonces esto genera una fragilidad en las ciudades que pues realmente habría que repensarlas o buscar soluciones específicas para ellos. Les voy a poner un ejemplo que al que estamos un poco más familiarizados, que es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la sexta ciudad más poblada del mundo, siendo Tokio la primera. La diferencia en millones son 22 millones para la Ciudad de México y 37 para Tokio. Y bueno, me voy a ir de nuevo a la historia. La ciudad pues se funda antes de la llegada de los españoles, pero pues todos hemos escuchado estas historias idílicas de la ciudad con sus 7 lagos, sus canales, sus calzadas y sus chinampas, que producía su propio alimento y pues de alguna forma era autosuficiente para la gente que vivía ahí. A la llegada de los españoles, ellos trajeron pues ideas de ciudad distintas, eran ciudades amuralladas, donde tenían todo lo que eran los recursos naturales del exterior. Y bueno, la primera prueba de la fragilidad de estos cambios que hicieron los españoles, pues fueron las grandes inundaciones que sucedieron en la Ciudad de México. En ese momento no era la Nueva España, pero pues la más importante fue en 1639, me parece, y prácticamente estuvieron 5 años inundados. Entonces, después de eso se empezó a buscar soluciones y se creó el drenaje. El drenaje ha ido cambiando, pero al final el drenaje de la Ciudad de México lo que hace es sacar toda el agua de la ciudad, no importa si es de lluvia, si es potable o no, en forma de drenaje y pues va desecando el lago. Entonces genera una nueva fragilidad, que es una ciudad que podría ser autosuficiente en agua, ahora no tiene agua y se crea el sistema Cutzamala. Ahorita, bueno, eso lo traemos todos como muy claro, pero el 25% del agua de la ciudad viene del sistema Cutzamala, lo demás lo extraemos de abajo del lago, así que la ciudad se hunde y genera además problemas bastante importantes. Entonces, esta parte es bien importante, son recursos que existían, que extrajimos y que dejamos a la ciudad con una vulnerabilidad. Además de eso, perdimos la posibilidad de generar nuestro propio alimento. Entonces, hoy tenemos uno de los mercados más grandes del mundo que trae la comida para los habitantes de esta ciudad en la central de abastos. Y bueno, pues si nos vamos, aquí ya hablamos del drenaje, ya hablamos del agua, la energía ya un poco la abordó David y tenemos otro gran problema que son los desechos. Al final, los desechos salen de la ciudad por lo menos 50 kilómetros. Hoy ya solo nos quedan 30 vertederos alrededor de la ciudad para tratar estos y además hay todo un tema alrededor de cómo se tratan cada uno de los residuos. Entonces, de alguna manera, necesitamos que todo lo que hay a nuestro alrededor
llegue al centro de la ciudad para poder sobrevivir. Entonces imaginen que de pronto se rompen todas las vías de comunicación a la ciudad, quedamos en una situación muy vulnerable. Y esto es un ejemplo de una megalópolis, pero lo podemos ir viendo a diferentes escalas y es una situación que pues generan las ciudades. Un poco reforzando lo que Sandra ya nos comentó con respecto a la historia de la Ciudad de México, entendamos que un grupo, los mexicas, llegaron a un valle donde vieron un águila devorando una serpiente, que es lo que nos cuenta la escuela, ¿no? Y decidieron formar su ciudad ahí. Ellos se adaptaron un poco al contexto lacustre de la ciudad, ¿no? Posteriormente vinieron los españoles y en la etapa de la colonia, pues empezó a generar una ciudad más europea, como Sandra nos menciona, ¿no? Intentando combatir o ir en contra de esta naturaleza, ¿no? Un poco como estrategia militar también, ¿no? Cerrar todos los canales en que los mexicas se movían y defendían su ciudad posiblemente. Pero la ciudad fue evolucionando. Se consumieron todos los recursos del valle, ¿no? El valle ahorita actualmente está pelón. Tenemos puras casas. Entonces llegamos, el humano llegó a este valle, se comen los recursos del valle y ya no queda más recurso en este valle. ¿Qué significa? Que tenemos que traer los recursos de otro lado. Oye, entonces con esto que están diciendo, tanto tú como Sandra, podemos o tenemos que entender que salir todos al campo es lo más viable porque las ciudades están colapsadas, en específico la Ciudad de México. Las ciudades, digamos que extraen básicamente para su supervivencia recursos de otros lados, ¿no? La energía la traemos de otro lado, ¿no? La piedra, el cemento, el acero, todo viene de otro lado. Ya no hay recursos que extraer en la ciudad. Entonces, empieza a ser un tema que muy bien Sandra nos comenta, ¿no? Las ciudades empiezan a ser frágiles. Ahorita tenemos un problema de agua impresionante en la ciudad. El Cutzamala está al 25-30%, no sé, de su capacidad, ¿no? Y el Cutzamala son una serie de acueductos que vienen de otros lados. ¿Qué tal que un día la comunidad por la que pasa el Cutzamala decide cortarlo? La ciudad se queda sin agua. Ya no tenemos para bañarnos, ya no tenemos para ir al baño, ya no tenemos para tomar, ¿no? Entonces empezamos a ver fragilidades de la ciudad que dependen de la extracción de otros lados. Estamos trayendo recursos actualmente de otros lados. Ese es el punto meollo del asunto. Por ejemplo, hablando en temas de construcción, ¿dónde se produce el acero en México? ¿Dónde se produce el cemento? ¿De dónde viene el agua? Tenemos una zona productora de acero en México, se encuentra en el norte, Nuevo León, Coahuila. Y entonces imagínense que traemos el acero desde allá. La cantidad de distancia entre Nuevo León y la Ciudad de México pues es gigantesca, ¿no? Al menos son 14 horas en camión y los de carga serán 24, no lo sé. Entonces estamos suponiendo que tenemos que trasladar recursos desde muy lejos para seguir subsistiendo. Y además, la Ciudad de México actualmente, solo la Ciudad de México, cuenta con 9 millones de personas, 9 millones de habitantes que solventar. Pues se requiere una gran cantidad de recursos, ¿no? Extraídos de otro lado para que la ciudad funcione. Oye, el problema es grave, ¿eh? Es grave porque la ciudad, además de ser vulnerable, como lo menciona Sandra, además somos dependientes de la explotación en otros lugares. Sí, o sea, no solamente de la explotación, sino de lo que sucede después de esa explotación. Pero bueno, imagínate, ya la ciudad se construyó a través de los años. Entonces, de pronto la solución más radical, pues sí es decir, vámonos todos al campo, pero vamos a querer tener las costumbres de la ciudad, entonces ahí te encargo. Pero además, de alguna manera, esta parte de traer, o sea, de abandonar pues ya todos los recursos y toda la energía que se invirtió a través de los años. La Ciudad de México realmente, megalópolis, pues tendrá de los años 50 para acá, que ya empieza a crecer de una manera desmesurada. Exacto. Volviendo un poco a la pregunta que Luis nos hizo, si necesitamos salir corriendo de la ciudad porque ya está colapsada,
No me parece que sea la solución. Y aquí me voy a ganar el hate de muchas personas. Sin embargo, es importante plantear este punto de vista. No creo que sea la solución. Tenemos que visualizarlo desde una perspectiva donde nos damos cuenta en que toda la energía y recursos materiales que se han utilizado para construir la ciudad ya están puestos. Se ha invertido en construir la ciudad. Ya están aquí. Ya se utilizaron. Podríamos decir, abandonamos y de repente decidimos que 9 millones de personas decidimos o el día de hoy irnos a otro lado a vivir. Pues bueno, ¿qué pasa? Necesitaríamos volver a extraer y a generar los recursos necesarios para volver a construir la infraestructura para 9 millones de personas. Entonces, ya tuvimos un gasto en generar la ciudad actual, nos movemos y ahora hay que volver a generar ese gasto. ¿Lo podemos hacer de una manera más responsable? Sí. Sin embargo, la energía y los recursos materiales que ya están puestos, pues se van a perder. Lo mejor para una situación como en la ciudad, para volverla más sustentable, es intentar de que los productos arquitectónicos, los espacios, las construcciones, las casas, fábricas, lo que sea de infraestructura, dure lo mayor posible. Por ejemplo, si voy a inventarme algunas cifras, pero si la construcción de mi casa generó 20 toneladas de CO2, pero mi casa solo me va a durar 10 años. Significa que por cada año la mera generación de mi casa tuvo 2 toneladas de CO2. Pero si hago que mi casa dure 100 años, el prorrateo de esta energía y de esta contaminación que se utilizó, pues ya se va a punto 5. 5 veces menos lo que pudo ser al solo durar 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que ya tenemos. Tenemos que darle una exposición de vida más larga, lo más larga posible. ¿Se acuerdan cuando comenzaron los celulares? En el 2000, nosotros íbamos en la prepa, 2006, 2004, por ahí, donde incluso Telcel cada año te vendía un producto para que renovaras y te daban un teléfono todos los años. Pues bueno, es un poco lo mismo. ¿Para qué quiero cambiar de teléfono cada año? ¿No? El teléfono que del año pasado pues todavía me funcionaba. Entonces, ¿por qué tengo que andarlo cambiando cada año? Actualmente ya no lo hacen, ya el modelo de negocio yo creo que ya cambió. Pero ¿por qué no pensamos en extender más la vida útil de todos los objetos que tenemos para empezar a prorratear más la energía que ya se utilizó, más los recursos que ya se utilizaron en la generación de este producto, ¿no? Esa es una de las visiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esto no quita que la ciudad vaya evolucionando. La ciudad tiene necesidades diferentes día a día, ¿no? Las generaciones, la forma de pensar va cambiando. Tenemos por un lado que conservar lo que ya tenemos, hacerlo durar, pero lo nuevo sí lo tenemos que direccionar a una perspectiva más sustentable, ¿no? Sí, y en esa parte es importante también entender que tenemos que generar un cambio de paradigma. Cuando se iniciaron las ciudades y conforme fueron creciendo, se empezó a crear pues esta idea de individualidad y nos fuimos distanciando, dejamos de ser comunidad y pues hoy en día yo preguntaría cuántos conocen a su vecino o el nombre de todos sus vecinos, como a lo mejor era antes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la historia, de nuevo, de las ciudades, y voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México nuevamente, muchas comunidades, pues primero construyeron el espacio donde vivían, y luego a lo mejor la iglesia, y se iban organizando para arreglar el parque y tal. Pero después esto fue cambiando al punto que hoy, pues en el mejor escenario pagamos un mantenimiento, esperamos que alguien más nos resuelva y nos olvidamos de crear comunidad, ya no conocemos a la persona de al lado. Y las soluciones que podamos dar para poder seguir viviendo aquí o yéndonos a cualquier lugar a vivir, pero ahorita hablando de la ciudad, pues sí responde a nuevamente hacer comunidad. Y bueno, pues esa es como la parte más importante, yo creo.
Y sí, hacer comunidad está bien padre y suena súper, súper, súper utópico, creo yo, e idílico. Y suena muy bonito. La verdad tienes mucha razón. Pero, ¿qué soluciones concretas hay? Bueno, lo primero es que tenemos que ubicar en dónde estamos parados. Nos vamos a enfocar en el tema vivienda. Lo primero es, ¿dónde vivo? ¿Vivo en una casa o vivo en un edificio? Porque eso me va a decir mi contexto justamente de comunidad, ¿no? Cuando vivimos en un edificio, las tuberías pasan por el mismo lugar, la mía y la del vecino, y si yo quiero hacer un cambio, tengo que llegar a acuerdos con todos mis vecinos. Y entonces se vuelve nuevamente un tema comunitario a trabajar. En el caso de una vivienda, hay algunas cosas que se pueden hacer tal vez de manera más fácil, ¿no? Empezando por poner ecotecnologías, calentadores solares, celdas fotovoltaicas. Tal vez si todavía queremos y tenemos el espacio, ser un poquito más atrevidos en esa parte, pues podemos dividir nuestras aguas y hacer un tratamiento de aguas grises que después se inyecta al subsuelo en nuestro jardín o que a lo mejor se vuelve un pequeño estanque. Entonces, en medio de todo esto, pues se pueden ir buscando soluciones que son, pues a lo mejor, yo diría un poco parches, pero que pueden sumar, ¿no? El uso a lo mejor o hacer los huertos en tu casa, pues también ayuda. Generar composta en tu casa también ayuda. Y hay soluciones que se han hecho en diferentes lugares. Una de las más conocidas en el tema de tratamiento de residuos es en Haití. Empezó después del terremoto y se quedó una asociación civil que de hecho a la persona se le conoce como la reina de la caca porque pues colapsaron los drenajes y tenían que buscar una solución para tener pues no tener el problema sanitario ahí. Entonces hicieron baños secos y ahora hay un camión que recoge los residuos cada cierto tiempo y de alguna manera la misma ciudad o la misma comunidad trata sus residuos. Entonces, esa es parte de lo que se tendría que ir explorando. Está esta parte, está, por ejemplo, el espacio de los co-livings, todo lo que empieza con co, ¿no? Co-living, ¿Coworking? los coworkings, que de alguna manera, pues lo que hacen es compartir el espacio y hacer comunidad, ¿no? Entonces, sobre todo los co-livings, pues se piensan para me compro una hectárea fuera de la ciudad y hago mi espacio único y demás, pero hay ejemplos en Europa donde se reciclan grandes edificios y se crean co-livings multigeneracionales que al final los co-livings no son otra cosa que comunidades dirigidas, ¿no? Que ya tienen pues en su esencia algo. Entonces, al final, las soluciones, si bien concretamente las únicas que se pueden hacer son muy pequeñas, cuando se hacen en lo individual, se tiene forzosamente que hacer un trabajo comunitario y de política pública, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, la recolección de aguas, la separación de aguas grises está normado, pero si tú haces todo tu edificio con la separación de aguas jabonosas y de drenaje, todo se va al drenaje de cualquier manera. Entonces, si vas a remodelar, pues sí sería importante que veas la separación de los 3 tipos de agua para que podamos empezar a mejorar la forma en la que vivimos e ir adaptándolos de una mejor manera. Eso sería prácticamente las pocas cosas que se pueden hacer dentro de la ciudad. Las soluciones concretas, o sea, ya como de caso. Y por ejemplo, si quiero construir en una ciudad desde cero, ¿cómo puedo hacerlo? Aquí está una de las preguntas súper complejas, ¿no? de este caso. Ok, ya al día de hoy tenemos lo que ya construimos. ¿Y qué tengo que hacer ahora para mejorar las condiciones de las nuevas construcciones en cuanto a la parte ambiental?
Bueno, para empezar, si recordamos lo del podcast pasado, hablábamos de que teníamos que usar mucho los materiales locales, todo lo más cercano posible al sitio de trabajo, ¿no? El estudio exhaustivo de tu entorno. Si yo me paro hoy en la catedral, en la cúpula de la catedral, y veo hacia todos lados, ¿qué tengo en la Ciudad de México? ¿Cómo aplica esta situación en la Ciudad de México? Como habíamos mencionado en el podcast pasado, no tenemos tierra, no tenemos madera, no tenemos bambú, no tenemos materiales naturales a la mano del cual echar mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los materiales de la región en la ciudad? Yo tenía un maestro en la maestría que nos mencionaba mucho la gestión de los recursos de la construcción que se van a vertederos pueden ser las minas del futuro. ¿Dónde están los materiales? ¿Dónde está el acero de las demoliciones que estamos haciendo por la reconstrucción, por todo? En los vertederos. Pues posiblemente cuando se nos acabe la facilidad de traer recursos de otro lado, pues tengamos que echar mano de todo lo que tiramos durante décadas y las nuevas minas serán los vertederos, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que estar pensando el día de hoy es andar generando instrumentos, estrategias, donde podamos reutilizar lo que estamos deshaciendo aquí en la ciudad, aquí en el mismo sitio. Y a lo mejor los materiales del sitio son PET reciclado, puede ser, no lo sé, acero reciclado, concreto reciclado, puede ser, no lo sé. Pero lo que sí es de que tenemos que echar mano de todo eso. Existe un libro muy, muy padre que se llama The Ecology of Building Materials, la ecología de los materiales de construcción, donde hace una reflexión muy importante. Cada vez que proyectemos una construcción nueva dentro de un espacio, tenemos que ver que ese material tenga propiedades altamente reciclables, para que cuando la vida útil del edificio se termine, pues yo pueda volver a tomarlos y volver a aprovecharlos de mejor manera. Entonces, esta clase de estrategias pues puede ir un poco direccionada a lo que tenemos que ir en las próximas décadas, pero tenemos que evolucionarlo. Esto no existe tanto el día de hoy. Entonces tenemos que pensar a no corto, sino mediano y largo plazo lo que puede ir pasando en este futuro para encontrar las soluciones, pero desde el día de hoy. Había una frase que me gustaba mucho, ¿no? El mejor momento para hacer el cambio fue ayer. El segundo mejor momento para hacer el cambio es hoy. Dentro de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta en una construcción que viene desde cero, es primero observar qué hay a nuestro alrededor, qué cosas pueden de alguna manera ayudarnos a conectarnos con la colectividad para ir generando estos espacios. Puede ser desde el jardín que estoy proyectando, que no solamente sea un espacio individual, sino que sea colectivo. Las ecotecnologías que se utilicen pues vayan pues hacia la colectividad o hacia promover este uso. Y también la otra parte que creo que es súper importante es que la casa esté diseñada con la visión de sustentabilidad y de cambio de forma de vida. Y en esta parte entra desde, ya no estamos acostumbrados a tener composta en la casa porque no hay un espacio para eso. Ya no estamos acostumbrados a dividir, o bueno, nunca estuvimos, no lo sé, a dividir los residuos para reciclar porque tampoco hay un espacio. Entonces, y no es que se necesite muchísimo espacio, solamente es definirlo, así como en algún momento definimos dónde va el bote de basura en la cocina cuando se diseña. Bueno, pues ya no es un bote de basura, es un espacio donde están los residuos. Todo esto para que facilite al usuario final realmente poder vivir de manera sustentable. Entre más fácil lo hagamos, la gente lo va a adaptar más rápido. Entonces, si vas a construir desde cero, yo te recomendaría, sí asegúrate que la persona que está diseñando con esta visión y en esa parte pues también entra la selección de materiales para lograr el diseño bioclimático y una serie de cosas que David nos puede
ahondar mucho más. Sí, claro. Yo no podría concebir la arquitectura en la ciudad del día de hoy sin contemplar todos estos conceptos. Que podría decir que desafortunadamente la industria inmobiliaria no los toma tanto en cuenta, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué está pasando en la ciudad? En muchas de las colonias se están tirando casas con terrenos grandes y se están construyendo edificios, ¿no? Seguramente han escuchado hasta fenómenos como la gentrificación, pero esto es lo que está pasando en la ciudad, se está redensificando, generando otros fenómenos sociales, económicos y demás, pero se está redensificando. El día de hoy, hay un ejemplo muy claro que está aquí en Eje 8, digo, los que conocen aquí la ciudad en Eje 8 y Universidad, que son unos edificios monstruosos, de no sé cuántos edificios, que yo recuerdo que alguna amiga me dijo, voy a comprar ahí. Me están diciendo que es súper verde y todo esto. Y al final lo verde de este edificio fue que pusieron estas láminas de pasto artificial de plástico en la fachada. ¿Y eso era parte de lo verde que estaban vendiendo? ¿En serio? O sea, ya esta parte de hablar de la sustentabilidad, de lo verde, de lo ecológico, ya llega a ser un tema más de mercadotecnia que de aplicación real, donde hasta incluso yo lo tomaría como una tomada de pelo, ¿no? Me venden mi edificio súper verde y lo verde son unos bloquecitos de plástico que simulan plantitas. Híjole, pues está complicado, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar una casa ahorita en la Ciudad de México o donde sea y te están vendiendo esta clase de productos, pues asegúrate de que sea un producto real, ¿no? Porque a los que necesitamos incentivar en la generación de vivienda son los que entregan productos reales, ¿no? Y no está este montaje en la fama, en la moda de todo es verde y te vendo que es verde, pero no realmente, no significa que realmente sea así. Sí, pues en realidad es que hay muchos desafíos y muchas tomadas de pelo. Yo creo que no creo que en términos reales es una toma de pelo, pero lo utilizan más como para encarecer los costos, ¿no? Es así de, es que esto es súper sustentable porque tiene unas laminillas verdes, o también sabes que ocupan mucho para vender, así que, es súper sustentable, lo de las fotovoltajes para la recuperación de energía y cosas de esas, que en realidad sí, digamos que sí podrían ayudar, pero no generan un espacio de buenas a primeras sustentable. Sí, lo que pasa ahí es que no hay tanto interés por realmente cómo vive el usuario final, ¿no? Sino cuántos metros cuadrados voy a vender y cuánto voy a ganar por eso. O sea, la rentabilidad está yendo en contra de esto. Y realmente tal vez el diseño podría ser un poco, pues no sé si más costoso, pero llevar un poco más de tiempo porque lleva más análisis, pero en realidad la construcción, la cantidad de material que vas a poner ahí probablemente sea muy similar. Entonces, pues de alguna manera lo que se tiene que hacer también es conciencia con los arquitectos que diseñan estos espacios y con los que ponen el dinero, los inmobiliarios, para pues no perder de vista que hay un usuario final y que ellos también viven en la ciudad y el no hacerlo sustentable a largo plazo pues disminuye la posibilidad de que tú vivas bien en una ciudad. Me acuerdo mucho de un cliente que tuvimos que estaba proyectando aquí en la Ciudad de México, bueno, en parte del Estado de México, en la zona conurbada, un conjunto habitacional para creo que 150 casas. No recuerdo ahorita bien el dato, pero eran muchas casas, era un terreno muy grande. Y cuando nosotros fuimos, Sandra y yo y nuestro equipo, pues nos dimos cuenta que este terreno solo tenía 2, 3, 5 árboles en un terreno de 20,000 metros cuadrados, no lo sé, 5 árboles. Entonces nosotros abordamos el tema en el sentido de pues hay que respetarlos, ¿no?
Esos 5 arbolitos son oro en este terreno. Cuando nosotros le presentamos la propuesta de urbanización al cliente, le dijimos, híjole, diseñamos con base en rescatar estos arbolitos. Los arbolitos estaban antes que en las casas, entonces creo que vale la pena rescatarlos, ¿no? Además, son los únicos en 20,000 metros cuadrados. Son oro. Le van incluso a aumentar la plusvalía de tus casas, si es lo que tú buscas, ¿no? Pero a cambio tenemos que sacrificar, le dimos vueltas y tuvimos que sacrificar 2 casas de 150 para respetar esos arbolitos. ¿Qué dijo el cliente? A mí no me importa, yo los voy a tirar, incluso antes de que ustedes empiecen, ya mañana va a entrar la motosierra y los va a tirar. Digo, pues ¿cómo crees que los vas a tirar? O sea, ya te estamos diseñando para que no los tires. A lo mejor sí sacrificas un poco tu rentabilidad, pero a lo mejor lo puedes prorratear subiéndole un poco a cada una para que se amortice en tu modelo de negocio, en tu cartera financiera. Está bien. La respuesta del cliente fue, bueno, ahí Sandra se volvió loca, ¿no? Pero la respuesta del cliente fue, yo vengo de Michoacán y allá planto muchos árboles. Ok. Qué padre que estés en Michoacán y que plantes muchos árboles, pero los árboles los necesitamos aquí. En Michoacán también, pero aquí los necesitamos mucho más. Y tú estás talando las pocas áreas verdes que tenemos. Simplemente para que tu negocio te salga bien o porque no quieres darle una repensada a tu proyecto original. Pero estas son las clases de fenómenos que nos estamos encontrando ahorita, ¿no? ¿Qué tanto interés sobre construir sustentable o solo es construir por construir? Ganar por ganar. Hace rato mencionabas el tema de la actualidad en la ciudad, en específico, es comprar casas que ya son muy grandes, la gente es mayor o fallecen las personas, y compran predios y construyen departamentos. Sin ponderar que al momento que ingresen a la vivienda 20, 30, 40 familias, pues el consumo de agua se multiplica gravemente y no están ponderando, no están teniendo la conciencia de que van a trastocar tanto a los que vayan a vivir como a los de la comunidad o los de la calle aledaña. Y es a lo que hoy se está enfrentando cuando todos vean y recorran las calles de las ciudades y digan, wow, qué bonitos edificios. Sí, mira, parece que van a entrar cerca de 3,000 personas y van a tener gimnasios y van a tener saunas. Solo recorran perfectamente bien el espacio y se darán cuenta de que los verdaderamente trastocados serán los que habiten ahí porque va a haber una carencia bastante grande de agua y los que están de forma aledaña a esas construcciones. Sí, correcto. De hecho, la redensificación pues asume muchos... Tienes que tener una planeación urbana muy bien planteada, porque no puedes ofrecer vivienda a alguien que no va a tener los servicios porque ya hay una sobredemanda. No tienes oferta. Primero tienes que arreglar la parte de infraestructura para que, pues, ya no hablemos de sostenibilidad en las urbes, ya hablemos de simplemente cumplir las necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Tener agua. Y muchas veces es complicado resolver si lo estamos haciendo ahorita o no, pero es un fenómeno actual, es muy contemporáneo de lo que está pasando, ¿no? Redensificación de la ciudad, sí, porque efectivamente estaba leyendo un artículo el día de hoy, donde la Ciudad de México iba a crecer, ahorita somos 9 millones de personas, en unos 5 o 10 años seremos 12, pero va a haber en algún punto donde la población decrezca. Las generaciones actuales, y que eso es otro tema, pero rápido como un paréntesis, las generaciones actuales no estamos teniendo hijos. Se va a volver una ciudad vieja. Esto ya pasó en Europa, en el primer mundo ya está pasando. En Europa las ciudades ya tienen una población vieja, no hay una renovación de nuevas generaciones y ya se están quedando sin habitantes. Bueno, ese fenómeno se espera que también pase en la Ciudad de México. ¿Aproximadamente en cuántos años? Unos 40 o 50 años. Okay. ¿No? Entonces, ahorita estamos construyendo y construyendo para sí solventar una necesidad de crecimiento poblacional,
Pero, ¿qué va a pasar con toda esa construcción si es que este fenómeno pasa, ¿no? También. O sea, entonces tenemos que analizar mucho. Nosotros no somos urbanistas, pero sí tenemos que estar en constante actualidad de estos temas, ¿no? Tenemos que pensar dónde estamos parados el día de hoy, qué va a pasar mañana y qué va a pasar en 50 o 40 años, ¿no? Y yo dejo un poco la pregunta en el aire, porque ¿qué pasa si comenzamos a hacer edificios realmente verdes? Y cuando digo realmente verdes, estos ya existen, no es que no existan, sino con esta parte de, pues, generar estructuras que sostengan árboles a lo mejor o viveros que generen alimento para la misma gente, con agua reutilizada que la gente está utilizando. O sea, no se trata de la última tecnología, se trata de pensar un poquito más y decir, ok, sí puedo, porque al final estoy trayendo agua de otro lugar, que estoy ensuciando y que estoy sacando. ¿Qué pasa si en lugar de ensuciar y sacar, la reutilizo? ¿Qué pasa si dejamos de sacar toda el agua gris de la Ciudad de México, la reutilizamos y volvemos a generar espacios con agua lacustres mucho más interesantes? O sea, hay que repensar la forma en la que estamos diseñando las casas, los espacios, el usuario final, pero también la comunidad, porque el hacer esto, el tener, por ejemplo, este huerto que ahorita se me ocurrió, ¿no? Que está constantemente reutilizando el agua y que además te da alimento, forzosamente hace que obligues a la comunidad, a la gente que vive ahí, a organizarse para dar servicio a ese espacio que les está dando servicio a ellos mismos, y además generas una seguridad alimentaria que hoy no tienes. Entonces, soluciones hay, pero el cambio de paradigma es el que podría ser problemático. Ahorita estaba pensando que Sandra mencionó sobre las soluciones comunitarias, colectivas. Ahorita estamos teniendo un problema muy grave en la Ciudad de México de agua, ¿no? Incluso hay una asociación, Isla Urbana se llama, que ayuda con su producto Tlaloc, que es muy padre, que ayuda a comunidades vulnerables, en Iztapalapa me parece, no sé exactamente dónde esté, pero a captar su agua, porque pues en esa zona se carece mucho del agua, ¿no? Ya también lo venden. Ah, ok. Qué buena noticia que lo vendan. Entonces, esta asociación civil pues se encarga, su misión es recolectar agua en la ciudad para la gente que tiene carencia de agua, ¿no? Ok, esto es a nivel usuario, a nivel familia. Pones tu colector de agua en tu casita, colectas del techo. Y sí, efectivamente puede ser una superficie de colección de agua importante. Pero, ¿por qué no estamos pensando el día de hoy que en lugar de que cuando llueva y el agua que cae en todos los pavimentos, en las fachadas, se vaya al drenaje y se contamine con el agua sucia de todos los baños, de todas las industrias, de todo, y la mandemos fuera? ¿Por qué no estamos haciendo o aplicando concretos que permitan en el pavimento, por ejemplo, en el arroyo vehicular, concretos permeables que realmente dejen pasar el agua al subsuelo? Tenemos un problema de extracción de agua de los subsuelos, de los pozos, del manto acuífero de la Ciudad de México, y nos estamos hundiendo. ¿Por qué tenemos que mandar el agua de lluvia a otro lado arrastrando toda la basura? ¿Por qué no empezamos a generar? Porque ya existen los concretos permeables, déjenme decirlo, la tecnología ya existe. ¿Por qué no estamos pensando en que cuando se necesite cambiar el pavimento de una calle, pues lo hacemos con un concreto permeable que permita la absorción del agua de lluvia al subsuelo para que nosotros podamos después extraerla nuevamente para la vida? A lo mejor podría ser una solución pensando en, a lo mejor ya estamos generando los recursos que necesitamos en el lugar. No tenemos que empezar a traer, o podemos disminuir la cantidad de recursos que estamos extrayendo de otros lados para traerlos para acá, ¿no? Son cosas que ya existen, pero pues necesitan permear mucho en la política, en
en los constructores, en la gestión de los recursos, ¿no? Y mandarte o direccionar todo esto, estos caminos, ¿no? Es que yo creo que gran parte de las experiencias que genera la ciudad tiene diferentes aristas. Por un lado tenemos a los particulares queriendo encontrar espacios donde puedan sacar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible. También tenemos a unos políticos que lo único que piensan es en obtener el recurso para repartirlo, gastar lo menos posible en la gente, ellos enriquecerse, y las políticas públicas, desafortunadamente, es un discurso muy utilizado en la última década, pero que no se practica habitualmente por la inmediatez de las elecciones, porque ellos están viendo el no perder esos cotos de poder económicos y políticos. También tenemos gente que cada vez, población que cada vez quiere acceder a espacios más modernos, y si la modernidad tiene que aplastar el bien común, no importa, porque eso implica su comodidad. Y entonces hoy como habitantes de una megalópolis, nos enfrentamos contra un efecto que se llama la inmediatez. Y a mí hoy no me preocupa mañana si va a haber agua, si el Cutzamala se rompe, si la ciudad es frágil. Hoy me importa tener comodidad, tener internet, tener mi coche. Oye, pero ya existen nuevas alternativas de movilidad. No importa. Yo necesito garantizar mi hoy, y el mañana, pues en realidad no sé si lo vaya a construir o simplemente lo vaya a vivir. Son situaciones y son aristas que nos vamos dando cuenta, y que desafortunadamente la conciencia social para este tema en específico, que es la supervivencia, no es un tema que esté en las palestras de todos. Y desafortunadamente, si las personas, las personas que se encargan del ramo inmobiliario no tienen la voluntad de generar esa conciencia a todos los nuevos compradores de ciertos espacios, pues mucho menos las personas estarán mortificadas hasta que llegue el problema, como ya ha sucedido recientemente, y todos lo podrán tener como referencia a lo que sucedió en Nuevo León. Correcto. Sí, y bueno, lo que sucedió en Nuevo León se pudo, entre comillas, resolver, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que no? Y esa es justo la invitación, porque podemos estar como pensando únicamente en nosotros, mi familia y mi entorno inmediato. Claro. Pero, por ejemplo, voy a hablar de dos ejemplos distintos. Uno es no recuerdo en qué ciudad de África ya sucedió que notificaron el día 0, ¿no? Ya no tenían agua. Y el día 0 se empezó a aplazar y aplazar. Las autoridades empezaron a restringir el acceso al agua al punto que nadie tenía agua, y entonces hicieron una serie de cosas, hay todo un documental alrededor de esto, pero al final lo que sucedió es que la gente se tuvo que organizar de una manera muy rápida, los políticos se tuvieron que alinear, la gente se tuvo que organizar, y no llegaron nunca al día 0, porque es verdad que cuando hay crisis la gente se une, y México es muy bueno para eso, pero la realidad es que ¿por qué tenemos que llegar a una crisis? ¿No? Aquí mismo en la Ciudad de México, en Tláhuac, hay un conjunto de vecinos que, debido a que el agua les llegaba de pésima calidad, empezaron a hacer su propia recolección de agua de lluvia. Y hoy por hoy tienen asegurados 10 días de agua, independientemente
de si el que le llegue. Ajá, de si la toma municipal manda o no agua. Entonces, hay ejemplos de gente que sí se ha organizado y que está previendo. Y la invitación justamente es esa. Es responsabilidad de todos y justo cuando es responsabilidad de todos nadie hace nada. Pero la pregunta es si tú te vas a esperar a que suceda el día cero para hacer algo o si quieres empezar hoy para que nunca suceda ese día cero. Pues sí, hemos tocado varios temas. Es un episodio de mucha reflexión, donde comenzamos tratando de entender si es viable la sustentabilidad en una ciudad. Sandra nos dio todo un breviario acerca de cómo fue la cimentación, digamos, el cambio de la Nueva España a lo que hoy conocemos la megalópolis, ¿no? Que no solo considera la Ciudad de México, también considera parte de Hidalgo, parte de Morelos y parte de Puebla, Y del ¿no? Estado de México. Y del Estado de México, perdón, se me andaba olvidando. Y también nos han exhortado a pensar de forma comunitaria, pero no solo de forma comunitaria hablémonos para organizarnos, sino también compartamos espacios justo para que la demanda individual no aplaste a lo colectivo. Esos son los temas que aproximadamente, si no se me borra el cassette, fueron los que estuvimos considerando, pero la parte más trascendental son los retos que acompañan pues todas estas problemáticas, que no es que estén para dentro de 10 años o para dentro de 50, están a la vuelta de unos meses, porque ya se nos viene la primavera y el agotamiento del agua será en los primeros latigazos que dé la naturaleza, porque nosotros estamos recibiendo lo que nosotros hemos regalado y entregado al ambiente. Las minas de los vertederos, que es el futuro, pero la gente no lo va a entender porque dice, ¿por qué tengo que pensar en sacar recursos de un vertedero si puedo mandarlo a traer de Aguascalientes o puedo mandarlo a traer de Monclova o de algún lugar? No consideran la contaminación que el hecho de exigir el traerlo hasta acá, pues atenta, ¿no?, contra el ambiente. Entonces, sí, un poco este episodio es para entender que no tenemos que salir corriendo, que tenemos que aprovechar lo que ya tiene la ciudad, que las construcciones que hoy se hagan sean lo más reciclables, sí, por ahí voy bien. Sí, correcto. Sí, los más reciclables posibles para que el día de mañana, cuando ya la vivienda se agote, se pueda reciclar ese material y que nosotros empecemos a pensar en la colectividad. ¿Y cómo se empieza a pensar en la colectividad? No solo desde, como lo dijo Sandra, en mis familiares cercanos y en mi primer núcleo, sino más bien con el vecino. Podremos entender que a veces no tenemos buena relación, pero si no podemos empezar a empatizar, el día de mañana la crisis nos va a tocar. Y ojo, que ya vivimos una cosa que se llamó pandemia y de algo sabemos. Entonces, empecemos a sensibilizarnos y empatizar con los demás. Correcto, Luis. Necesitamos hacer un cambio ya, a nivel personal, pero también colectivo. Recordemos la frase célebre de este podcast, el mejor momento para hacer un cambio fue ayer, el segundo mejor momento para hacer el cambio es hoy. Y bueno, pues realmente recordar que este podcast es un espacio de reflexión sobre lo que pues vamos analizando, y es una invitación para comenzar a hacer cambios que pueden ser muy pequeños, pero si los hacemos todos juntos, vamos a lograr algo mucho más grande. Entonces, trata de acercarte y conocer qué se está haciendo en tu vecindario, y pues invita a quien quieras a conocer un poquito más de la sustentabilidad y de lo que esto significa, porque no solo son términos, sino es una forma de vida. Y no lo olviden, Y no lo olviden, Arquitentable, estamos cada 15 días, cada 15 días, los miércoles, estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en iHeartRadio. Denle seguir, y si están interesados, pues ahorita Sandra nos va a decir cuáles son las redes sociales para que se contacten. Recordemos que este es un espacio de Yin Tehuanén.
y nos encuentran en casi todas las redes como Yintehuanen. Se escribe YINTEHHUANEN. Oye, ¿y si quieren construir? Y si quieren construir y construir sustentable, contáctenos. Bueno, eso fue todo. Les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo. Piensen sustentable, vivan sustentable y sueñen sustentable. Hasta la próxima. Yintehuanen. Arquitectura tu vida, consciente y eficiente.